buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción. Hoy vamos a conversar sobre cómo transformar la construcción, acompañados de dos expositoras, Carolina Soto, Andrea Paladín. Carolina ejerce actualmente en Plan BIM, Andrea fue hasta hace pocos meses la responsable de CIBIM y hoy trabaja en su consultora, en Ciuma. Son muy conocidas ambas, no vamos a leer sus extensos currículums, sí comentarles que lo que queremos lograr con esta conversación de esta tarde es iniciar un proceso de pensamiento y de reflexión conjunta sobre cuáles son las prácticas que debiéramos ir repensando en la industria de la construcción, en particular en la gestión pública de la industria de la construcción. Ahí aparece como una de las metodologías estrella lo que todos conocemos como Building Information Modeling, donde ya distintos países, entre ellos lidera Chile el recorrido latinoamericano, han comenzado a implementar BIM en sus licitaciones públicas, pero más allá de una metodología en particular que tiene muchísimos beneficios, lo que también queremos poner sobre el tapete para conversar es la necesidad de contar con datos que se transformen en información para la toma de decisiones. Aquel gestor de construcción pública, aquel gestor de obra pública, necesita datos. Y estos datos tienen que venir bien, tienen que venir con fortaleza, tienen que venir con pertinencia desde el primer momento. En eso BIM es una de las herramientas que hasta el momento encontramos como más potente para lograrlo. La charla va a ser moderada por Laura Lacase, la licenciada Laura Lacase, que es economista y magíster, amiga de la casa, investigadora del área de I+D, que va luego a hacer el ping-pong de preguntas tanto con Carolina como con Andrea. La dinámica es la de siempre, les pedimos que mantengan sus micrófonos muteados durante las presentaciones de Andrea y Carolina para que no haya ruidos ambientes. Luego, en el momento de las preguntas, no hay problema en abrirlos o en hacerlo por chat, como ustedes se sientan más cómodos, pero no hay drama en prender el micrófono. También les pedimos, si quieren y pueden, veo todo un grupo de gente que ya lo ha hecho, que intenten prender sus cámaras en la medida que Internet se las permita, porque es más interesante conversar con rostros humanos y no con cuadraditos oscuros en la pantalla. Dicha esta introducción, agradezco a varios colegas de Latinoamérica que están conectados, de nuestro grupo latinoamericano en la FIC, así que gracias por acompañarnos también desde sus lugares. Andrea, creo que comenzás vos, te escuchamos. Perfecto. Andrea Messi. Obviamente, empezando al revés. Muy bien. Primero que nada, no sé si se escucha bien, pero bueno. Primero que nada, agradecer la invitación. Casi a teorizar un poco, porque voy a hacer como el spoiler alert de que no voy a hablar específicamente de datos medibles, ni tampoco de cómo fue la implementación de CIBIM, sino que lo que yo voy a hablar es un poco desde lo que a mí me llevó como preocupación propia, digamos, para poder implementar estas metodologías en la gestión. Yo tengo un par de años de experiencia en gestión y uno, bueno, va aprendiendo cuáles son las dificultades y más, y va probando distintas herramientas, que muchas veces funcionan, muchas veces no, y bueno, la aparición de este tipo de metodologías lleva como a solucionar algunos de esos problemas o a intentar solucionar. Entonces, en este sentido, la charla va a avanzar desde lo que yo considero que debe de ser la gestión pública, desde bueno, el concepto de participación ciudadana y demás, pasando un poco por algunas de las acciones y las herramientas que hoy existen, que existían y que hoy se proponen, para la gestión de la obra de la construcción, ¿no? De la gestión pública de la construcción, cómo esto apagaría algunos fueguitos o mitigaría algunos fantasmas que existen ya sobre la obra pública, que los voy a nombrar, que todos los conocemos, las acciones para poder mitigar esto, y bueno, y el impacto de BIM, pero el impacto de BIM desde mi propuesta, desde mi preocupación, que tiene que ver con el capital humano y con la comunicación específicamente, cerrando un poco con algo que ya todos sabemos, que lo dice la Unión Europea, lo dice la red de Latinoamérica que preside Carolina, en función a, bueno, cuáles son los pasos que son necesarios
o por qué es necesario en realidad que se implemente o que se lleve adelante este liderazgo de implementación por parte de las áreas públicas. Y partiendo de eso, para mí la gestión pública es justamente gestión de participación ciudadana. O sea, es participación ciudadana. Gestión pública es para y por el ciudadano. Y cuando hablo de participación ciudadana, no lo hablo solamente desde mi posición de planificadora, ¿no? De ir al territorio y entender cuáles son las complejidades del territorio y obtener la información y el dato desde el territorio, sino hablo desde una participación que tiene que ver con las áreas públicas, las áreas privadas, la academia, lo que es lo que siempre hablamos cuando hablamos de implementar BIM, ¿no? De la necesidad de que participen las áreas privadas, las áreas de servicios, la academia. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad, si uno piensa cuál debería de ser el objetivo de un área de gobierno, sería justamente mejorar el servicio a la comunidad. ¿Y cómo hace eso? A través de la búsqueda de la información, en función a la solución o al resolver la queja, la dolencia de la ciudadanía. Pero para todo esto, es fundamental entender, ¿no? Que hay que involucrarse y hay que generar esos espacios para que la ciudadanía se pueda involucrar. ¿Qué significa esto? Bueno, generar espacios de discusión, generar, en este caso que estamos hablando de tecnología, plataformas donde uno puede adquirir la información que uno solicita, o bueno, participar en la conformación de implementaciones de este tipo de metodologías y demás. Y es importante entender que dentro de la gestión pública, que los que trabajan en gestión pública lo van a entender, es un conjunto de infinitos actores, de recursos, de procesos, de instancias, de actividades, de etapas, que no son muchas veces simples de coordinar, especialmente porque son áreas que tienen como una gestión sectorial muy, muy fuerte. Si bien todos trabajamos para un objetivo general, digamos, cada una de las áreas tiene su objetivo particular. No sé, las áreas de salud, las áreas de educación, cada una de ellas tiene su objetivo particular. Y para poder trabajar en conjunto, justamente hay que buscar un diálogo, hay que buscar un lenguaje común, para poder, accionar y justamente conformar la información y el dato necesario para cada una de esas áreas, con un lenguaje común. Y para poder hacer este tipo de transformación, es importante armar un modelo conceptual, armar un modelo metodológico, que es lo que siempre hablamos cuando hablamos de implementar BIM, digamos. Pero un modelo conceptual y metodológico que sea flexible y que, se pueda modificar en un entorno cambiante, como hoy, que tenemos un cisne negro de 4 toneladas que se llama COVID, digamos, y a la vez que uno pueda diseñar estrategias, documentos que se puedan construir, deconstruir, ir reformulando a partir del entorno cambiante. Y todo esto me van a decir, bueno, ¿para qué? Justamente para poder generar información y datos que puedan ser medibles, que puedan ser evaluados, y que todo esto genere una mejora continua. Y cuando hablamos de todo esto, hablamos que ya existen acciones dentro de la gestión pública. Acciones que, por ejemplo, ya conocemos, como que es la ley 27.275, esto es como muy específico, pero bueno, lo nombro porque hace 3 días se cumplió 3 años de esta ley, que es la ley de acceso a la información pública, que es fundamental, que va en pos de la transparencia de la gestión del Estado, justamente de la participación ciudadana y del control social de la obra pública. También la revisión y la modernización de un marco normativo de los procesos de obra pública, o sea, ningún tipo de transformación va sola, tiene que ir de la mano justamente con las modificaciones de distintos marcos normativos y de los procesos específicos. La innovación, desde ya en los procesos de obra pública, que va mucho más allá de esto, estamos hablando de innovación de implementaciones de metodologías BIM, sino que va de la mano de innovar, por ejemplo, en la digitalización de procesos o de elaboración de documentos, o no sé, de las contrataciones, de las compras del Estado. Todo eso tiene que ir en conjunto. No se puede iniciar una sola transformación digital, tiene que ir acompañada por muchísimas otras, digamos, transformaciones. Y la sustentabilidad en las contrataciones de obra pública, que bueno, que también va, no solamente va desde el concepto de sustentabilidad que tiene que ver de concepciones de, no sé, energías renovables, o de manejar los residuos de obra y todo lo que corresponde a sustentabilidad y demás, sino desde la sostenibilidad del dato. Y para esta construcción de información, de construcción de datos, de obra pública y en la gestión,
ya existen algunos, y hay otros que se están proponiendo. Por ejemplo, el Observatorio de Obra Pública es algo, yo esto casi que lo toco un poco de oído, pero bueno, ya venía, esta idea ya viene hace mucho tiempo, ahora se está conformando, creo que de hecho con la Cámara de la Construcción, y con varios privados y con la academia, un observatorio donde uno pueda tener los valores reales de la obra pública en todo el territorio nacional, que es algo fundamental, ese tipo de datos, más cuando uno tiene que avanzar sobre proyectos y obras en particulares, la verdad que tener un espacio donde pueda adquirir esos datos es fundamental. Mapas y georreferenciación, que es algo que ya venimos utilizando hace un largo tiempo. Lo que pasa es que muchas veces hay muchas áreas o muchos lugares donde poder conseguirse el dato, entonces sería importante que nada, se concentre en un solo sector, por así decirlo. Planes estratégicos, que no solamente va desde lo territorial, sino desde la transformación digital. Mapas de inversión de los proyectos y obras, que eso también hoy existe, y fundamental, para mí, desde el concepto de participación, es el portal de datos abiertos y participación ciudadana. Y todo esto, lo que decimos, ¿no? Es como para planear y no improvisar, digamos, y que ya va, es como un paso previo, una necesidad previa para poder atacar a estos fantasmas que estoy hablando, o este batik de problemas que acompañan en general a la obra pública, más aún en la gestión. Permanece no, constantemente se habla de urgencia, digamos, es como que todo el tiempo te está siguiendo el conejito de Alicia en el País de las Maravillas, todo el tiempo es urgencia, y en la urgencia muchas veces las acciones son permanentes, por lo tanto, consolidar un dato, perdón que voy a ser sumamente voy a repetir 40 veces lo mismo, ¿no? Pero poder consolidar un dato para poder enfrentar estas urgencias de una manera más efectiva es fundamental. Y estos fantasmas, que creo que todos ya conocemos, que tienen que ver con corrupción, sobreprecios, mala obra, ineficiencia, ¿no? Algunos un poco más reales que otros, van acompañados por, las urgencias del Estado, como vengo hablando, los tiempos de desarrollo de proyectos que en general son muy cortos, porque a veces ya los procesos de licitación son muy largos, por lo tanto, se suele elegir el periodo de proyecto para reducir el pequeño problema que tenemos. Y además, los tiempos en general, no sé, surge una licitación, la adjudicación son 6 meses después o quizás más, entonces los valores son distintos, los presupuestos son distintos, y eso acompaña justamente estos problemas de financiación que muchas veces tiene la obra pública, esta discontinuidad económica que ya existe dentro del Estado, ni hablar por el hermoso fantasma de la inflación en la Argentina, en muchos países latinoamericanos, pero en Argentina. Y por otro lado, el usuario, que es un poco difícil de conseguir la queja real del usuario, ¿no? Esto que estoy hablando de la participación ciudadana, por eso me parece tan fundamental, pero muchas veces es muy difícil lograr el usuario final, la gestión es un poco como psicóticas, ¿no? Desde el punto de vista de un psicoanalista, digamos, se autoanaliza, digamos, constantemente, entonces es quien proyecta, quien construye, quien vive, entonces es muy difícil muchas veces lograr esa información base para lograr un programa, o algo programático. Y los cambios políticos. Como que todos sabemos que en general los cambios políticos afectan muchísimo, no solamente porque se modifican los objetivos, o modifican los presupuestos muchas veces, sino porque genera retrasos en la adjudicación, o genera retrasos en los proyectos, y además que te puede pasar que no sé, se modifican algunas de las áreas, en los organigramas en general, y esto lo van a decir quien sea contratista, es un poco molesto que cada vez que cambia una gestión venga alguien y te opine sobre la obra y te la cambie en el proceso. Esos son en general los fantasmas que existen sobre la obra pública, algunos un poco más reales y otros no. Y uno puede plantear distintas acciones para encarar esto, que la verdad que, bueno, estas acciones son como muy generales y que son acciones que se pueden encarar, pero con las miles de herramientas que existen hoy. Pero la verdad que sumadas a la gestión de información, a la gestión del dato y a la gestión del conocimiento, y sumada a la tecnología, hace que estas acciones sean un poco más precisas, que generen definiciones más claras. Estas acciones tienen que ver con elaborar buenas documentaciones, que sean claras, que sean confiables, que respeten las normativas o que sigan normativas claras. Y yo le sumo a esto de que sean rápidamente actualizables, porque sin duda a mí el fantasma de la urgencia me sigue, todavía, aunque no esté.
Por otro lado, generar valores reales, digamos, ¿no? Una evaluación y una correcta asignación de los fondos, de los presupuestos, más cuando en general en la gestión pública los presupuestos los elaboran bastantes meses previos a la ejecución de la obra o a la ejecución del presupuesto. Y desde ya programación y gestión de cambios, que son puntos bastante difíciles muchas veces de controlar, digamos. Porque además uno quizás en la gestión pública se dedica un poco más a la planificación y no a la programación. Y justamente el manejo y los recursos económicos, físicos, humanos, o sea, entender bien, esto es algo que se dice mucho en materias, que sea de arquitecto como materias de PIO, digamos, entender bien cuáles son las fases de la obra pública o del área de proyectos de obras públicas, ¿no? Los procesos, esos son piezas fundamentales para poder encarar cualquier tipo de transformación. Primero porque hay muchas veces que son repetitivos o nada, que no funcionan bien. Y todas estas acciones, sumadas a lo que vengo diciendo de la tecnología, de la gestión del dato, de la información y del conocimiento, generan dos situaciones que son muy bien vistas, digamos, cuando uno tiene estos ciertos datos en estado, son muy bien vistas, que es plantear alternativas desde el punto de vista económico, productivo, no sé, de tecnologías, y además facilita justamente la concepción del dato para poder realizar las mediciones y poder realizar una evaluación continua. Y cuando uno va justamente a entender cuál es el impacto de BIM en la concepción y la gestión de los proyectos, teniendo en cuenta todas estas acciones necesarias y cómo acompañándolo, y hablando un poco de la evaluación continua, ¿no? Cómo uno puede llegar a una mejora de la productividad. Por eso es tan importante para mí, digamos, la gestión del dato, digamos, con este tipo de metodologías y un poco de las acciones que ya venimos hablando. ¿No? Porque bueno, generamos una buena entrada de datos, no que no solamente tiene que ver con las iniciativas de transformación digital, externas, público-privadas, internas, ¿no? Sino entender las contingencias, entender cuál es el eslabón flojo dentro de lo que es la cadena, y que acompañadas con una gestión de información, que puede ser acompañada por manuales, estándares, por convenios, digamos también, y acá hablamos un poco de BIM, y yo lo pongo acá a BIM por sobre el PMBOK, Lean, cadena crítica, camino crítico, son todas herramientas que ya venimos utilizando, pero es como que BIM es el primo cool, digamos, vestido de neón y digitalizado, que viene a acompañar todas estas propuestas para poder avanzar justamente sobre la transformación digital, ¿no? Centrada en los datos. Que bueno, daría justamente soluciones basadas en datos con un apoyo metodológico, tecnológico, ¿no? Ordenados, estandarizados, o sea, centrar la propuesta, centrar a BIM como una pieza fundamental, digamos, del enfoque en la gestión de información estandarizada y justamente mediante la creación de datos estructurados durante todo el ciclo de vida, tanto del proyecto como del activo. Y acá sí me voy un poco por las ramas, porque bueno, tiene que ver un poco con esto de lo que estoy hablando dentro de la gestión y la sectorización y la necesidad de diálogo, y que muchas veces la necesidad de diálogo necesita este tipo de lenguajes comunes. Va un poco de la mano de lo que sucede en general, que es esto que me encantó la palabra y la puse, por eso es buropatología, que es como desterrar, tiene que ir acompañado de esta propuesta de desterrar de que la información es poder, y aunque parezca mentira, sigue sucediendo esto, o que si yo tengo el dato y te lo doy, nada, dejo de existir. Eso es algo que se tiene que trabajar, y honestamente creo que este tipo de metodologías ayudan, os voy a explicar un poco por qué. Y esta necesidad, bueno, todos sabemos además que dentro del Estado hay miles y miles y miles de lugares llenos de papeles, expedientes, donde la información muchas veces es imposible de conseguir. A mí me ha pasado dentro de la gestión de tener que, no sé, trabajar en algún edificio en Córdoba y la documentación estaba en Tucumán, en un expediente casi imposible de acceder. Entonces esa gestión del dato, esa búsqueda del tesoro, digamos, ¿no? que estoy poniendo como que suele suceder, hay que centrarla justamente en poder concentrar la información en nada, espacios donde uno pueda tener el control y la gestión de esta información y uno le pueda dar el uso, cada una de las áreas le pueda dar el uso que necesita. Porque cuando hablamos muchas veces de BIM, lo que estamos hablando es de conformar un elemento donde todos colaboremos y toda la información vaya a ese mismo espacio, pero me parece que una de las
puntos importantes dentro de lo que es la gestión pública, más todas las áreas que están involucradas dentro de los proyectos, o dentro de los activos, digamos, en la conformación de ese activo, es entender qué datos ellos necesitan después para poder utilizar y para poder gestionar estos activos. Me ha pasado con varios proyectos, por eso lo digo, y es importante también entender, justamente cuando uno conforma esto, elabora la información, es que uno no puede gestionar lo que no conoce, ¿no? Y poder generar una base, una sostenibilidad de base de datos. ¿Y cómo impacta, más allá de lo que vengo hablando, ¿no? De la planificación contra el seguimiento, que es algo que todos los que estamos involucrados en construcción, en elaboración de proyectos o en planificación lo entendemos? O sea, que reducción de costos, disminución de tiempos, y todo lo que venimos hablando que es fantástico. Para mí se centra muchísimo más en lo que es la colección y la gestión de información de datos. ¿Para qué? Para poder utilizarlo luego para otros proyectos, para poder utilizarlo luego para otra planificación. Y el punto clave de esto, que por eso insisto tanto en el concepto de comunicación, es para poder generar una base de documentación, una base de propuestas, una base de datos, una base de información que continúe en el tiempo. Y esto tiene como la idea de mitigar esto de los cambios de gestión de las acciones políticas que suelen suceder, poder generar como un banco de datos con la información necesaria y actualizada constantemente para que se pueda ser utilizada en las distintas gestiones y la planificación dentro de un Estado y la documentación dentro de un Estado tenga, continuidad, digamos. Y para eso es importante justamente la capitalización y el manejo de la información. Otro punto que ya lo dije es el tema de la gestión del tiempo y la importancia de generar valor sobre los proyectos, de poder plantear alternativas. Puntos comunes tiene que ver con la visualización de los cambios de alcance, actualizaciones, la gestión de información, que ya tienen que ver específicamente con los proyectos, y desde mi punto de vista, digamos, de planificación, que es lo que más me interesa y casi me dedico, digamos, es la vinculación justamente de los planes y los programas, porque generalmente en un Estado los proyectos y las obras de construcción surgen de planes, de programas, luego surgen a proyectos y a obras. Entonces, lograr esa vinculación, pudiendo tener una trazabilidad de todo el dato y toda la información es fundamental. Registros de cambios, que los entregables sean un poco más fidedignos, el control sobre el progreso del proyecto. Pero a mí lo que más me interesa, y creo que es casi lo único que pude medir, digamos, porque la verdad que no tuve tanto tiempo de medición, por lo tanto no tengo tanta información específica, es las acciones sobre el capital humano. O sea, la verdad que la gestión pública, como digo, es una cantidad enorme de actores. Y yo lo que vi con este tipo de metodologías, el último tiempo en el que estuve, justamente, que fomentan esto del fortalecimiento de las capacidades personales, que no tiene que ver solamente con, aprendo a manejar estos software o aprendo este tipo de metodología en particular, sino que lo que hace es como resaltar la capacidad de cada uno de los que se pueden involucrar en este proceso de implementación, entendiendo justamente cuál es su fuerte dentro del proceso y además generar y difundir conocimiento, ¿no? Como esto, quienes trabajan en la implementación y trabajan específicamente hace muchísimos años en proyectos y en obra, cómo van compartiendo este conocimiento. Para mí es fundamental, más cuando hay como distintas etarias, o sea, distintas edades, digamos, dentro de lo que es el Estado, ¿no? Y distintas experiencias. Bueno, desde ya fomenta iniciativas de acción colectiva, que es justamente la colaboración, mejora la comunicación y el entendimiento de las metas y el alcance, que esto también parece que me sigue a mí, ¿no? Como poder explicarle, muchas veces no tenés, que lidera las áreas no es arquitecto, ingeniero, que conoce poco de la construcción, a veces tenés economistas, abogados, digamos. Entonces poder entender, poder transmitirle, poder comunicarse y entender cuáles son las metas y el alcance específico del proyecto de otra manera es fundamental. La verdad que te ahorra muchísima mala sangre. Reducción del trabajo repetitivo, que también es algo que se da mucho sobre el Estado. ¿Cuántas veces se hace un proyecto? No lo sé, miles.
Hay uno de los ejemplos, es uno de los últimos proyectos que hicimos, que la verdad que se hizo muchísimas veces, se venía haciendo hace muchísimos años, y, y lograr este modelo con toda esta información creo que, desde mi punto de vista, favorece a las próximas gestiones de no tener que volver a reutilizar, a buscar, a analizar toda la data existente, sino que hoy ya la tiene dentro de este modelo que nosotros ya realizamos, que bueno, no se adjudicó, pero bueno, punto aparte. Y la administración de recursos de manera más efectiva. Y por otro lado, el tema de la comunicación, que bueno, reitera esto de la continuidad del tiempo y los cambios de gestión, que es algo que me parece sumamente importante, la transparencia de las acciones del Estado, que es algo que se reclama continuamente dentro de, a voces, digamos, por parte de la sociedad. Bueno, interoperabilidad de los modelos y las actualizaciones automáticas, que me parece que es bastante interesante, y bueno, certezas para las empresas en las licitaciones públicas, facilitar la implementación de BIM para las instituciones públicas y las empresas privadas. Esto es como generalidades, o sea, no voy a ir como a los puntos que en general nos interesa muchísimo más a los arquitectos e ingenieros, digamos. Esto lo planteo desde mi visión de gestión, digamos, y que uno de los temas más importantes para mí es justamente el capital humano dentro de la gestión y la comunicación. Y por último, esto ya conté, no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, digamos, pero ¿por qué es importante asumir el liderazgo de implementar bien por parte de las áreas públicas? Primero, porque ya sabemos que es necesario tener costos de construcción más precisos y reducir retrasos en la construcción, que es fundamental para mejorar la rentabilidad de las inversiones públicas. Otro punto que creo que hoy es más visto en todo el mundo, digamos, es que el Estado es el mayor contratista. Yo no sé qué número está hoy en el INDEC, pero es como el Estado, la construcción muchas veces representa como el 40% del PBI, que genera trabajo, genera economía, y además influye justamente en la innovación y la alienta. La interconexión entre organismos, que no solamente serían las pymes, los proveedores de servicios, de materiales, las contratistas, etcétera, sino tiene que ver un poco con esto de romper estas mamparas de las que estoy hablando, de las distintas oficinas que existen en el gobierno, en la gestión pública, y poder generar justamente proyectos que respondan a las necesidades reales de cada uno. Además, bueno, el Estado marca una agenda de digitalización, o sea, para todo el resto de las áreas, y perdón que sea tan repetitiva, y una transparencia activa, ¿no? La importancia de la transparencia en las acciones de gobierno y esta proactividad de divulgación del dato que tiene que ver justamente con la ley en Argentina, que tiene acceso a la información. Y por último, creo que no me pasé, con lo cual ya estoy muy contenta. Nada, como diría Karina Olga, tengo una serie de frases. Karina Olga es una famosa modelo en Argentina, perdón. Las dejo de su criterio, digamos. Pero es importante entender, ¿no?, que los datos que hoy sean confiables para poder diseñar y demás son obras del futuro, porque del futuro y que tienen que ser efectivas y que tienen que ser eficientes en un futuro, porque otro de los puntos importantes que acompañan la obra pública es la permanencia. O sea, la urgencia y la permanencia son dos puntos claves en la gestión pública. Y bueno, además de que desde ya hace posible una comunicación un poco más fluida entre el gobierno y la ciudadanía, que estuvimos hablando de participación ciudadana, y desde ya mejorar la productividad y el ambiente construido, que disminuye desigualdades y mejora el acceso a la información. Con eso cerraría esta teorización sobre el dato y la gestión pública. ¿Ya? Muchísimas gracias, André. Lau, estás muteada. No sé si... Bueno, te vi haciendo sí, que sí. no sabías si ibas a hablar, si no... No, perfecto. No, bueno, primero agradecerle a André y bueno, darle la palabra a Carolina, que nos va a comentar un poco sobre su experiencia para que después pasemos a las preguntas. Todos los que vayan teniendo preguntas, anótenla, así después, una vez que termine Carolina, las podemos hacer ambas. Hola, ¿qué tal? Voy a compartirles mi pantalla. Aquí. Ahí deberían estar viendo. Sí.
Se Mi ve pantalla. bien. Perfecto. Bueno, hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quería partir agradeciendo a la Escuela de Gestión de la Construcción por la invitación, a Sebastián Orrego, a Laura, a Emilia, a Santiago, que han estado detrás de la organización de esto, bueno, a Andrea también, que también gestionó la invitación. Así que muchas gracias por invitarme, y la verdad es que cuando empezamos a hablar de esta presentación con el equipo, claro, plantearon que querían que viéramos este tema de los basados en datos, así que me obligó como a empezar a buscar información que tenemos acerca de datos y de manejo de datos en el Plan BIM, así que espero que lo que armé les haga sentido, a mí me hace sentido por lo menos, pero traté de buscar aquí cómo distintas visiones de cómo nos hemos acercado al tema de los datos. Pero quería partir, bueno, tiene una estructura, pero ¿qué? Quería partir, para no pasarme en el tiempo, diciendo esto. El negocio del Estado no es construir proyectos, no es construir carreteras, no es construir hospitales. Lo que necesita el Estado es tener infraestructura, tener vivienda para disponibilizarla para sus ciudadanos, que funcione, que esté operativa, que esté bien mantenida, etc. Y para eso segundo, necesita datos para que esos proyectos se hagan a tiempo, se hagan correctamente y luego estén funcionando correctamente también. Y solo como marco, digamos, de por qué es necesario, traje un ejemplo de los muchos que hay en Chile, que me imagino bueno, que en todos los países hay ejemplos similares. El Ministerio de Vivienda calcula que en 4 años, entre el 2014 y el 2018, tuvo un sobrecosto de 385 millones de dólares. Y cuando uno lo lleva a qué podrían haber hecho ellos con ese fondo, podrían haber construido 10.000 viviendas más. Significa que 10.000 familias en Chile que no tienen una vivienda propia y que podrían tenerla si logramos ser más eficientes. Obviamente, no todos los problemas de sobrecosto vienen de problemas de datos, pero muchos de ellos sí vienen. Y ahí es donde entra BIM. Y hoy día Andrea les dio una mirada fantástica como a nivel del Estado y todo, y yo voy a entrar un nivel más adentro de los proyectos, si bien no voy a entrar en darle datos de proyectos específicos, sino que más bien de cómo planificamos desde Plan BIM en Chile los proyectos y la incorporación de BIM, para justamente todo enfocado al tema de la información y los datos. Entonces, todo lo que les voy a mostrar está centrado en entender a BIM como información, y de hecho, incluso puede que en la presentación mezcle, a veces diga BIM y a veces diga información, y voy a estar pensando en lo mismo, porque para efectos de lo que se está viendo desde el Estado, lo importante de BIM es la información que puede ser geométrica, como lo que se ve en pantalla ahora, pero principalmente la información no geométrica, todos los parámetros que están contenidos en los modelos, de costo, materiales, comportamiento térmico, energético, etcétera, que son los que van a permitir planificar, gestionar y después operar los proyectos de una mejor manera que lo que hacemos hoy día. Y esa información, esa data, tiene que ser interoperable, no puede estar sujeta a un software u otro. Y les traje un ejemplo aquí de algo que hemos ido, de una manera que estamos viendo el tema de los indicadores. Siempre sale el tema, vamos al BIM, ¿y cómo vamos a medir que trae beneficios? Y uno obviamente se va al tiro a pensar costo, tiempo. Pero hay que siempre pensar qué es lo que BIM y qué es lo que el dato nos puede ayudar para mejorar esos tiempos y esos costos. Y por lo tanto, muestro esto al principio porque todo lo que uno finalmente incluye en un proyecto de información a través de BIM, tiene que estar conectado. Yo no puedo pensar que al final de mi proyecto voy a medir si mejoré tiempo o costos de cierta partida o de cierto componente de mi proyecto, si de alguna manera no me enfoqué en eso cuando partí pidiendo esa información y pidiendo esos datos. Y este ejemplo que tengo acá, que podría ser esto o cualquier otro, digamos, y justamente es un ejemplo muy simple. Es como estamos pensando, por ejemplo, que debiéramos medir costos a partir de retroceder y decir cuántos errores podemos tener en la captura de información, en el levantamiento topográfico de un sitio donde se va a poner un proyecto.
podríamos tener finalmente un indicador de costo que nace de que seamos capaces a través de BIM de disminuir los errores en la captura de información. ¿Pero qué es un error? ¿Qué es un error en un dato? Y en ese caso, y en muchos otros casos, aplican estos tres niveles. El error de un dato podría ser que el dato no existe, que vino en esa topografía, y en un punto no había un dato de cuál es la altura de ese punto. O también podría ser que existe, pero no me lo estaban pidiendo, es un punto de una parte que no está dentro de mi terreno, por ejemplo. Entonces también es un error en el sentido de que hay información que no me es útil. Y cuando tengo exceso de información inútil, eso también me puede generar problemas. Y finalmente también podría ser que el dato está, pero que no es el dato correcto, que viene a un punto con una altura que no es la altura real que tiene en el sitio. Esos son estos mismos tres que les estoy mostrando aquí. ¿Y en qué se traduce eso? Porque uno dice, bueno, me puede faltar un punto en una topografía. ¿Qué puede ser? Bueno, eso igual me va a obligar a rehacer esa topografía entera de nuevo. Entonces, podría tener un problema de costo. Eso se podría traducir en problemas de costo. Y una topografía podría costarme $1000. Bueno, si sumo eso a cientos de errores que me pueden pasar, esos $1000 se van multiplicando. También podría ser un tema de tiempo. ¿Cuánto me toma tener que hacer de nuevo ese plano topográfico? Que podrían ser 2 días de trabajo. Y también, finalmente, el tema de calidad. ¿Cómo afecta la calidad del proyecto? ¿Cómo afecta la satisfacción de mi cliente, o del mandante, o del usuario final, dependiendo del tipo de error que estoy teniendo en la data? ¿Cómo ese error en la data se traduce finalmente en los indicadores de mi proyecto, y en los costos, en los tiempos, y en la calidad y la satisfacción final del usuario? Entonces, eso como marco general de por qué es importante esta data y por qué es importante que la data sea correcta y consistente y precisa. Y por qué es necesario que sea estándar. Y esta es una caricatura, obviamente, pero que lo usamos nosotros para explicar por qué es necesario estandarizar esa información. ¿Cómo vamos a llegar a tener datos consistentes? A través de estandarización. Y la estandarización no solo pasa por los datos, sino que también por la comunicación respecto de los datos, por cómo yo pido los datos cuando soy el mandante público o privado, y cómo respondo a ese requerimiento si soy la empresa que provee un cierto servicio o un cierto parte del proyecto. Y lo llevamos a un ejemplo que no tiene nada que ver para ser súper claro. El Estado pide un camión en una solicitación. Y el proveedor dice, ok, te voy a entregar un camión, cuando está calculando para hacer su oferta en la licitación, su propuesta en la licitación. Y piensa, bueno, voy a hacer este camión chiquitito, pero resulta que el problema viene cuando el Estado está pensando en un camión para transportar un container. Entonces, claramente no son lo mismo. Y el problema, o no es más grande, pero tiene cierta especificidad, como un camión para helados, que tiene que tener refrigeración y una serie de cosas. Y aquí vienen los problemas, porque resulta que el proveedor pensó en algo, y correctamente, le dijeron camión, pensó un camión que le va a costar cierta cantidad de plata, y le va a tomar cierta cantidad de tiempo generar o conseguir. Y el Estado estaba pensando otra cosa, y generalmente va a ser más cara y más lenta. Podría ser que no, podría ser al revés el ejemplo, pero generalmente suele ser así. Y ahí vienen los problemas, los litigios, etc. Entonces necesitamos también, el tema de la precisión de los datos tiene que venir desde el inicio, no solo en el proyecto, sino en cómo se pide la información del proyecto. ¿Por qué? Porque si al final tenemos al mandante y al proveedor pensando en lo mismo, somos capaces de alinear las expectativas, y así el proveedor define correctamente los recursos que le va a tomar generar ese proyecto, ese camión, y el Estado recibe lo que necesita. Porque nada peor que bueno, por culpa de no poner los datos de manera precisa o el requerimiento preciso, resulta que el Estado termina teniendo que conformarse con algo que no es lo que necesita, y después tiene que ir a contratar otra cosa, o vamos a tribunales, etc. Entonces, la base de la importancia de la comunicación y la precisión de los datos viene mucho antes de que parte el proyecto. Viene desde cuando los pedimos. Viene desde cuando pensamos en que vamos a incorporar data, y aquí BIM, en este caso, en los proyectos. Y aquí les quería contar un poco lo que nosotros hemos hecho al respecto. Nosotros desde Plan BIM hemos trabajado con las instituciones del Estado para estandarizar sus procesos, para poder
ser precisos en la información que necesitan y cuál de esa información se va a pedir a través de BIM, necesitamos entender el proceso completo del proyecto. Y se construye un mapa de procesos, que es como lo que están viendo en pantalla, pero eso impreso tiene como 4 metros de largo, y se va viendo en cada una de esas partes del proceso dónde hay problemas, donde generalmente, por ejemplo, en el desarrollo de un proyecto de hospitales, generalmente los equipos ya saben dónde van a tener problemas, en qué parte del proceso se retrasan. Y luego de eso, analizamos con esos equipos que ya saben cómo hacer hospitales, que ya saben cómo hacer viviendas, carreteras, etc. ¿Cuáles de esos son solucionables con BIM? Obviamente no todo es solucionable con BIM, especialmente en los problemas del Estado hay mucho, y lo decía Andrea, la ay, ¿cómo lo dijo? Hoy se me olvidó ahora, pero la Buropatía. Eso, la burocratía, eso, gracias. Eso pasa mucho, entonces muchos de los errores o los problemas o los retrasos van a tener que ver simplemente con que alguien no firmó el papel a tiempo, el oficio, la carta, etc. Pero va a haber un porcentaje que sí. Y aquí es donde, de nuevo, yo estoy tratando de ir a decir que la precisión de los datos o la importancia de los datos es en cada paso y en cada nivel en el cual trabajamos un proyecto, porque les decía, bueno, primero en la comunicación, ¿cómo construimos esa comunicación? A través de un requerimiento preciso. Y aquí les quería, y aquí lo que nosotros hacemos con los equipos de los ministerios es, en base a todas esas contingencias que ellos tienen, mostrarles cuáles son los usos BIM y priorizar con ellos cuáles de estos 25 usos BIM que están reconocidos por la Universidad de Penn State de Estados Unidos, ¿cuáles de esos les van a servir para atacar los problemas que ellos en particular en cierta tipología de proyecto tienen? Porque la típica tentación es decir BIM. BIM para todo, me sirve ubicación, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, etc. Pero no todos los proyectos son iguales, no todos los proyectos tienen los mismos problemas y no todos los proyectos necesitan la misma información. Entonces, en base a esos mapas de proceso y a estas tabla de 25 usos BIM, lo que hacemos después es, con los equipos de los proyectos, priorizar qué información van a pedir a través de BIM, seleccionando ciertos usos. Y ahí, lo que hice aquí es traerles en paralelo la información de 4 tipologías distintas de proyectos. No les puse cuáles son porque es información que en algunos casos todavía no tenemos realmente permiso para mostrarla en detalle, por lo tanto les estoy poniendo tipología 1, 2, 3 y 4, pero son tipologías muy distintas de proyectos. Y cuando vemos cuáles de esas contingencias que reconocen en los procesos pueden ser solucionadas con BIM, vamos a ver que incluso la proporción es súper distinta entre un tipo y otro. Hay un tipo de proyecto, el uno, 2/3 se podían solucionar con BIM. En el segundo, solo 1/3 se podía solucionar con BIM. En el tercero, la mitad, y en el cuarto, el 71%. O sea, es muy distinto, porque los proyectos son distintos, los problemas son distintos, y los datos tienen que ser distintos. Y por otro lado, en la priorización de cuáles son los tipos de contingencias que ellos tienen, y con cuáles datos y con cuáles usos BIM se pueden solucionar, son distintos también. Entonces, en algunos, y aquí les traje los 4 en paralelo, en algunos el levantamiento de condiciones existentes era clave, en otros el análisis estructural. Depende del tipo de problemas, el tipo de datos que se necesitan y el tipo de manejo de la información que se necesita. Que sean distintos no significa que no sean estandarizados. Todo lo que estamos haciendo, toda la manera de procesar esta información y de pedirla, después tiene que ser estandarizada, pero tiene que haber una bajada precisa respecto de cuál es la información que vamos a manejar en el proyecto. Y por eso es clave definir para los proyectos que se va a usar BIM, cuáles van a ser los usos, y cuáles van a ser algo asociado como a los objetivos que se quiere lograr con BIM y con los datos, y por otro lado, cuál es la información y en qué, eso quiere decir, en cuáles entregables se traduce específicamente esa información, qué modelos, qué documentos, etc. Eso es como lo grande de cómo entramos al proyecto. Y después, y respecto de los datos. Y bueno, y todo eso nosotros lo tradujimos parece, en un estándar, que es el estándar BIM para proyectos públicos, que justamente se refiere a eso, cómo pedimos los datos, a través de lo que les decía recién, definir bien los usos y cuáles son los entregables, los objetivos, los entregables,
y por otro lado, cómo tiene que ser la respuesta estandarizada del proveedor, a través de ciertos conceptos que son los usos que ya les mostré, que nos ayudan a saber para qué vamos a usar la información. La segunda es los tipos de información, que es qué información vamos a usar. El tercero es cómo vamos a usar esa información, cómo tiene que ser esa información, que son los niveles. Y finalmente, cuándo necesitamos que nos entreguen la información, que son los estados de avance. Todo eso es clave para que tengamos información precisa y también en el momento preciso en que la necesitamos, y en el momento preciso en el cual esa información existe. No sacamos nada con pedir información súper avanzada cuando el proyecto está en etapas tempranas conceptuales, y viceversa. No nos sirve tan mucho la información conceptual cuando ya estamos tratando de operar un proyecto con esa información. Entonces, traje esto ya estaba, pero lo puse de nuevo, porque quería volver a recalcar este tema. Lo importante entonces es cómo estructuramos esa información, especialmente la no geométrica, dentro de BIM. Y quería hacer incluso un doble clic a eso, porque decimos ya, bueno, podemos definir muy bien la información que pedimos y cómo nos la tiene que entregar un proveedor si somos el Estado, pero incluso cuando uno entra a ver cuál es esa información que ve el Estado, y aquí les traje como un ejemplo real de un tipo de proyecto que nos tocó analizar, hay que hacer como doble y triple clic para entender cuál es la información que se revisa, especialmente si son procesos que vienen de años. Los funcionarios de estos ministerios llevan tanto tiempo revisando este tipo de proyectos que lo tienen muy internalizado, pero cuando uno necesita traducir eso a BIM, necesita poder construir como el camino entre la acción que se tiene que desarrollar con la información y cuál es la información que se necesita para eso. Entonces, en este caso, este es un tipo de vivienda, donde los equipos nos decían, nosotros revisamos en tal parte del proceso, nosotros revisamos las especificaciones técnicas y la planimetría. Ya, pero ¿qué revisa? ¿Revisa solamente que esté? No, esto que les estoy contando como en 2 segundos fueron varias reuniones, es harta comunicación, hay harta comunicación de por medio, pero finalmente uno de los temas que ellos revisaban era si los recintos que les entregaba el proveedor en ese proyecto realmente cumplían con el programa que se había solicitado con el proyecto. Ya, entonces ahí ya sabemos qué es lo que revisan y dónde lo revisan, pero si queremos hacer eso con BIM necesitamos entonces eso traducirlo a información en BIM, que no es lo mismo. O sea, a ver, uno en un requerimiento le podría decir a un proveedor, necesitamos información para que el equipo del ministerio revise si los recintos se cumplen, pero puede que él considere que para eso me sirve la información A, B y C, y el segundo proveedor me entregue Z, Y, X. Entonces, de nuevo, va a ser siempre importante desde el requerimiento estandarizar esa pedida también. Y entonces ahí lo que nosotros hicimos en este tipo de proyectos fue decir, ok, entonces necesitamos que el proveedor incluya en su modelo datos de las áreas de los recintos, y dentro de esos recintos que incluya la resistencia al fuego y la clasificación acústica de los componentes que están ahí. Y con eso, este funcionario que antes revisaba esa información en un plano y en una especificación técnica, va a poder seguir revisando lo que tiene que revisar, pero ahora dentro del modelo. Entonces, hay que construir el link entre la información como antes, o como se pide de una manera tradicional, y cómo se va a traducir eso a BIM para que sea fácil para todos los que participan de ese proceso. Y lo último que les quería mostrar, tiene que ver también con, les hablaba todo el tiempo de requerimientos y de revisión de datos, pero también hay una componente de visualización, para la cual es súper importante que la información esté estandarizada. Y aquí traje como solo 2 ejemplos cortitos, pero ¿qué es lo que quería mostrarles en el fondo? Tener información estandarizada en el intercambio de información entre el proveedor y el solicitante dentro de los modelos, también le va a permitir a las 2 partes, al mandante y al proveedor, al arquitecto, al ingeniero, al constructor, etc., poder visualizar esa información en distintos formatos según cómo les sea más lógico según lo que necesita. En Excel, pero también hay una serie de software como Power BI, de visualización a través de distintas plataformas, dashboard, para que
según lo que necesitas, de nuevo, revisar de ese proyecto, tú puedas ir organizando la información automáticamente. Si la información es estándar, eso es muy fácil. Si la información es desorganizada, por mucho que lo tengas en un modelo BIM, vas a tener que ir manualmente a abrirlo y contar una a una las cosas. Entonces, es clave pensar en la estandarización y la estructuración de la información dentro de BIM desde el inicio. Y esto que les estoy contando no es algo nuevo, o sea, son cosas que en otros países, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, SOM viene haciendo desde el 2010. Ellos ya son empresas que ya usan dashboard para optimizar sus diseños, para optimizar, para ir midiendo cómo desarrollan los proyectos. Entonces, esto también no es solo para el resultado final de los proyectos, sino que también puede ayudar mucho a las empresas que están desarrollando proyectos para entender cómo son sus proyectos y poder optimizar, especialmente si trabajan en proyectos que van siendo similares unos a otros, como proyectos de vivienda en altura, etc. Y bueno, y también van a haber salidas más específicas de datos de BIM, como por ejemplo COVID y la exportación de datos para la operación, que también va a ser clave, de nuevo, para el Estado, en el caso de que sea infraestructura del Estado, que es el que está a cargo de operarla, pero también para los privados que operan y mantienen proyectos de retail, de vivienda, etc. Entonces, hay una última salida que es visualización, para la cual también es clave la estandarización. Entonces, en resumen, con esto cierro, existen claramente problemas que están asociados a la falta o a la mala calidad de los datos, y generalmente, o diría que el 100% de las veces, esos problemas van a generar o se van a traducir en aumentos de costos, en aumentos de tiempo, pero también en algo que medimos menos, que es la calidad y la satisfacción final del usuario o del mandante. Por eso es importante estandarizar los datos y la comunicación de la información también, el requerimiento y la entrega. Es clave analizar para qué se va a usar la información y según eso, que BIM responda a eso, que BIM no es una receta general, le vamos a meter BIM a 50 proyectos, no, hay que pensar cuál información vamos a usar en BIM y según eso requerirla. Bueno, está el tema de visualización de datos y también el tema que les decía al principio, que si vamos a querer después medir el impacto de BIM en un proyecto, tenemos que pensar tenemos que amarrar ese indicador que vamos a medir al final con cómo pedimos la información y para qué pedimos la información desde el principio. No sacamos nada con pensar, bueno, sacamos, y no estoy diciendo que no sirva para nada, pero va a ser mucho más eficiente pensarlo desde el principio que llegar a cuando el proyecto ya se está desarrollando y decir, bueno, queremos medir cuál fue el impacto de BIM. Si amarramos todo, si pensamos un camino directo entre el requerimiento y lo que queremos medir al final, va a ser mucho más fácil medirlo y seguramente va a ser mucho más evidente el beneficio. Así que con eso cierro. Es clave el tema de los datos y es clave que sean estructurados. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Pasamos, Lau, entonces a la fase de preguntas. Sí, bueno, antes que nada le quería recordar a la platea que cualquier pregunta que quieran hacerlas pueden ahora sí colocar en el chat y nosotros las vamos a ir leyendo, o en fin, si alguien se anima también a abrir el micrófono y hacer una pregunta, también está invitado. Quería aprovechar la oportunidad para agradecerle tanto a Andrea como a Carolina, que como comentaba un poco Carolina al inicio, tuvieron la buena voluntad de aceptar el desafío de cambiar un poco la lógica con la cual venimos escuchando varias charlas y varias reflexiones sobre BIM. Nosotros propusimos un tema un poquito diferente, que en realidad es hablar de lo mismo, pero tal vez invirtiendo el orden de los factores. Que si bien, como dice el dicho, no altera el producto, sí altera la forma en que se entiende del otro lado, sí altera la forma en que se percibe del otro lado. Así que yo sé que a tanto a Andrea como a Carolina les implicó un esfuerzo un poco adicional y les agradezco muchísimo haber tomado ese desafío a esta altura del campeonato, ya entrado en octubre cuando estamos todos cansados y después de 6 meses de pandemia. Así que primero era entonces agradecerle. Ahora sí pasamos a las preguntas. A mí la verdad que me resultó muy interesante cómo las dos abordaron la cuestión de una transformación de la gestión pública
en la cual existiera no solo una mayor cantidad de información, sino una mejor calidad de información a la hora de tomar decisiones. Me parece que eso fue clave en la charla de las dos, tanto en lo que comentaba Andrea, tal vez un poco más a nivel, digamos, general o a nivel un poco más, digamos, sectorial de la gestión pública como un todo, como lo que fue contando Carolina en términos de cómo eso se traduce en la práctica, en ejemplos concretos, en formas específicas en la cual ese circuito de la información, desde que el dato es generado hasta que el conocimiento es producido y se pueden tomar decisiones, acontece. Y a veces es medio difícil verlo de manera tan concreta y tan didáctica como lo expusieron las dos, y me parece que en ese sentido es tremendamente inspirador para poder seguir pensando cómo hacer mejor las cosas. En ese punto, una primera pregunta que a mí me interesaría hacerlas a las dos, un poco más que una pregunta, es como invitarlas a contar un poco más desde lo motivacional, cómo es que ustedes dos llegaron a plantearse estos desafíos de impulsar en los sectores públicos, tanto en el nacional argentino, en el caso de Andrea, como en el nacional chileno, en el caso de Carolina, a impulsar estos cambios o estas transformaciones a la hora de pensar la gestión pública. La idea es un poco que entendamos cómo es que estas dos personas, Andrea y Carolina, llegan a estar inmersas en proyectos de esta magnitud. Así que si querés, Andrea, podés ir comentando vos y después hacemos lo propio con Carolina. Siendo totalmente honesta, casi un poco de casualidad, no vamos a mentir. Pero tiene que ver un poco con esto de a lo que me enfoqué con la charla, digamos, sino de las preocupaciones en general que tuve durante estos años de gestión. Para los que no saben, estuve 15 años, 16 años en la gestión. Es mucho y es poco a la vez. Es poco para poder ver las transformaciones, es muy poco, digamos. Para la vida de uno es mucho. Y me solía suceder muchísimo. O sea, uno utilizaba desde metodologías, no sé, desde la ISO 9001, por ejemplo, para poder mejorar la calidad de los proyectos, mejorar el registro de cambios, todo lo que uno en general va realizando o necesita tramitar en los proyectos de la gestión pública. Y los puntos más claves que me solían suceder, la comunicación era fundamental, por eso esta observación que hice, ¿no? de que no siempre tenés a alguien relacionado con la construcción, como mandante, como jefe, como cliente, y traducir lo que uno hace, muchas veces por planillas y por planos y demás, era un poco complejo. Bueno, y también viene un poco de la historia del trabajo dentro de lo que era el gobierno de la ciudad en su momento, que nosotros empezamos alrededor de 2014 o antes, incorporando tecnologías. Entonces todo eso fue como algo que, nada, te va creciendo el bichito de esta entrega, digamos, de cómo podrían mejorar justamente todas estas tecnologías, tecnologías de líder, tecnologías 9 puntos, o sea, todo ese tipo de cosas que utilizamos en el gobierno de la ciudad. Y bueno, cuando llegamos a Nación, que estábamos en un proceso como de transformación digital, o sea, remontando muchas de las cosas que existían, que tenían que ver con, creo que lo presenté justamente en Chile, mira, en mayo, en Chile, las plataformas de comunicación del Estado, con distintas otras áreas del Estado en general y con el ciudadano. Y ahí surge, ¿no?, este proceso de, bueno, esto es necesario, primero por la repetición de documentos, que es algo muy, muy común dentro del Estado, y la necesidad de comunicación y la necesidad de concentración de la información y de la gestión justamente del conocimiento interno de los estados. O sea, es como todos estos conceptos fueron los que impulsan y la transparencia es fundamental, ¿no? Digamos, los conceptos de corrupción del Estado que siempre damos, ¿verdad? Y la transparencia es fundamental, ¿no? Eso es como lo que impulsó, y que no me impulsó solamente a mí, o sea, impulsó primero a quien lideraba, digamos, una secretaría y demás, que me invita a ser parte de esto, así que bueno, más o menos así como inicié. Después, cuando pasé a la Dirección Nacional de Arquitectura, ahí empezar a entender un poco los tiempos que llevaban los proyectos,
más allá de los tiempos y los costos que significaban muchas veces en la obra, también, bueno, reforzó la idea de poder implementar, por lo menos iniciando en esa área, ¿no? Y poder jugar con esto de la práctica y la teoría que siempre hablamos para poder desarrollar los documentos y la implementación en general. Y ya me fui por las ramas, pero es más o menos eso. Buenísimo. Carolina. Sí, oye, igual muy divertido responder esta pregunta después de Andrea, porque a pesar de que nos conocemos, nunca le había preguntado esto a Andrea. Y es divertido porque mi camino es completamente distinto, es casi, yo diría, lo opuesto. Yo soy arquitecto y trabajé todo mi tiempo antes de llegar a Plan BIM en el sector privado. A mí me pasó que cuando me empecé a meter de a poco en los temas primero de computación, como más bien hacia el área de animación digital, y de repente descubrí el BIM, y eso me abrió como la cabeza. ¿Cómo no estamos usando esto todos? O sea, ¿por qué habemos gente todavía haciendo las cosas de una manera tan manual, como tan arcaica? Y me empecé a meter por haciendo clases, en distintas maneras, tratando de meterlo, y de repente me empecé a dar cuenta que habían países como Estados Unidos que tenían planes desde el Estado de fomentar esto, y claro, uno como un pobre individuo, un arquitecto más de los miles de que hay, no ibas a lograr mucho, pero el Estado sí podía lograr. Entonces, bueno, esto le conté el otro día a Laura en algo que conversamos. Me fui a estudiar a Estados Unidos, pero cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, hice mi ensayo para postular a la universidad era, yo quiero ir a estudiar y volver y hacer un plan de gobierno, completamente ambicioso e ingenuo de mi parte, porque yo no trabajaba en el Estado, yo era un arquitecto como cualquier otro que trabajaba en el sector privado, trabajaba en BIM, pero era eso, hacía clases, pero más que eso no. Así que me fui a estudiar, aprendí muchísimo, volví, y cuando volví seguí trabajando en el sector privado un tiempo, pero bueno, las vueltas de la vida, conocí a una persona que tenía la visión, que trabajaba ligado al Estado y que tenía la misma visión, pero un señor mayor, digamos, que tenía toda la visión, pero no tenía el conocimiento técnico. Entonces hicimos el match, digamos. Yo tenía el conocimiento técnico para impulsar esto y las ganas, y él tenía las ganas y la capacidad de que nos escucharan. Entonces, desde el sector privado, pasamos un año tocando puertas y teniendo reuniones con distintas representantes de distintos lados, ministros. Intentamos en muchas partes del Estado hasta que logramos que al Estado le pareciera una buena idea y lo aceptara y lo incorporara dentro del Ministerio de Economía, dentro de Corfo, que es una agencia del Ministerio. Y bueno, y de ahí ya armamos el plan BIM. Pero fue como, llegamos a lo mismo con Andrea, pero justo desde lados completamente distintos. Bueno, es como dicen, ¿no? Ahora podemos reformular y decimos que todos los caminos llevan al BIM. Sí. Y yo voy a hacer como casi, porque la conozco a Carolina, digamos, casi como endulzar. Pero yo también avancé muchísimo en el momento que conocí a Carolina. Carolina la conocí en el 2017. Ahí es como que también me convencí de la importancia que tenía esta propuesta de implementación de estos cambios de metodología. Nada, eso lo quería decir. No, bueno, qué lindo. La verdad que excelente, porque en algún punto cuando uno lee sobre, en general, en la literatura y en las notas y en los casos de éxito, siempre se habla de la importancia de las redes, etcétera. A veces falta experiencias concretas en las cuales eso realmente se demuestre. Ok, yo tenía esta idea, pero cuando conocí a tal persona, cuando conocí tal experiencia, como estaba contando también Carolina, en el caso de las experiencias del Reino Unido, de Estados Unidos, y vos diciendo, ok, yo conocí la experiencia de Plan Chile y eso reforzó un poco en algún punto las ideas que yo tenía, me parece que es el momento concreto en el cual ese aprendizaje en redes realmente se materializa. Entonces,
la verdad que me parece un súper buen aporte. Y en ese sentido, voy a ir hacia la segunda pregunta, que la voy a combinar con una pregunta que está haciendo Analicia acá en el chat, y que tiene que ver con un poco entender que todos los procesos de transformación en cualquier organización, desde la más chiquita hasta la más grande, son procesos complejos. Claro que cuando uno lo piensa encima en un Estado y en un Estado a nivel nacional, bueno, todo toma otras proporciones, otras dimensiones, y la complejidad es algo que en algún punto se estructura en red. Entonces, cuanto más nodos, más complejo, y crece exponencialmente esa complejidad. Entonces, ahí lo que aparece en general es la necesidad de articular varios actores con intereses diferentes, con agendas diferentes. Es un poco, Andrea lo comentaba diciendo, bueno, cada área del Estado tiene conocimientos específicos, pero también tiene agendas específicas, y eso no está mal, es así. Y lo mismo decía Carolina en relación a cómo se fueron dando algunas partes del avance en este proceso de estandarización a lo largo de diversas dependencias del Estado. Entonces, me imagino, y esto le pregunto ahora un poco primero a Carolina, me imagino que en este proceso de consolidación de lo que hoy conocemos como Plan BIM Chile, han pasado un conjunto de momentos en los cuales fue necesario sentar a la mesa, convocar e interesar, en el mejor de los sentidos, en el sentido más literal de la palabra, e interesar a varios actores que no necesariamente tenían los mismos grados o los mismos intereses concretos cada uno en esa mesa, e interesarlos y articularlos en torno a la pauta de lo que hoy es Plan BIM. Y en eso, y ahí combino con la pregunta de Analicia, Analicia pregunta, un poco dice, bueno, en esta complejidad, si uno le tiene que poner una temporalidad, ¿qué plazo temporal lleva una articulación de esta magnitud? Así que, Carolina, contigo. Sí, bueno, primero quiero decir que bonito el comentario de Andrea, buenísimo. Y también quería saludar a Analicia, que nos conocemos, ha estado aquí Analicia, así que qué bueno que esté en esta charla. Mira, efectivamente, claro, yo conté esa historia como si hubiera todo eso tomara unos meses, pero efectivamente un cambio como el BIM, y que el Estado, que todos sabemos que es una máquina grande y lenta de mover, se comprometa con este tipo de cosas, son procesos lentos. O sea, yo hablé de que tuvimos este tiempo en que estuvimos teniendo reuniones con distintos ministros y distintas autoridades de distintos niveles también jerárquicos. Eso tomó un año desde que partimos hasta que se firmó el acuerdo del Plan BIM, tomó exactamente un año, porque el acuerdo se firmó al año siguiente. Y eso implicó un trabajo que es lento, que implica no solo hablar con mucha gente, sino que hablar con mucha gente distintas cosas, porque implica ir a hablar con la persona de economía, pensando cuál es el beneficio de esto para el ministro de Economía, que es distinto que para la gente de Obras Públicas, que es distinto que para Vivienda, que es distinto que para la gente de Innovación. Entonces, implica un trabajo porque tienes que, antes de ir a hablar con alguien, entender cuál es la realidad de esa institución, de esa persona, de esa organización, y encontrar un valor real, pues no se trata de ir a venderle aire, de encontrar cuál es el valor real para esa institución, de promover y apoyar el BIM. Y en la medida en que lo hagas y que logres hablarle como en el idioma a esa organización y a esa persona, es mucho más fácil lograr compromiso, digamos. O sea, si tú piensas que vas a construir como un discurso estándar de que el BIM es súper bueno, qué sé yo, vas a enganchar con algunos, seguro, pero a muchos otros les va a pasar por encima porque tienen otras preocupaciones, otras urgencias. Entonces, ahí hay un tema que fue clave para nosotros, como pensar ese discurso reunión por reunión, y yo tengo un PowerPoint distinto para cada una de esas reuniones, porque eran distintos. Y lo otro fue lograr que otros hablen después, que los que están convencidos vayan a hablar. Lo que nos pasó a nosotros es que convencimos al ministro de Economía en algún minuto de este camino, y después fuimos con el ministro de Economía a hablar con el ministro de Obras Públicas.
después convencimos al ministro de Obras Públicas, en verdad, en parte nosotros y en parte los mismos ministros, si hablan en su nivel y en su, que es distinto que el de uno, obviamente. Y después, cuando fuimos a hablar con la ministra de Vivienda, fuimos con el ministro de Economía y con el ministro de Obras Públicas. O sea, los íbamos como sumando como al trencito. Y también fueron los ministros y el vicepresidente de Corfo en ese minuto los que le hablaron a la presidenta. O sea, en esa conversación ya ni siquiera yo estuve en una de esas conversaciones. O sea, hay que ser muy sensible a los problemas que tienen las personas y a los tipos de comunicaciones y a cuál va a ser el actor que lo convenza. Roy. Sí, bueno, no sé, Andrea, si querés agregar algo. Hay algo que dice Carolina que yo lo resalto muchas veces, que es muy importante justamente de dónde surge el impulso de implementación BIM. O sea, cómo surge, por ejemplo, en el caso de Carolina, que intentó convencer a un montón de gente hasta que convenció a un ministro de Economía, que me parece fantástico, vamos, porque la verdad que la manera en la que uno puede avanzar sobre la implementación, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de gestión en general, afecta muchísimo desde dónde se inicia. Eso para mí es fundamental. Y por otro lado, qué distinto, ¿no? Cómo fue llevándolo Carolina a cómo fui llevándolo yo, que empecé desde un área de planificación, porque en realidad en el área en la que yo empecé era planificación territorial e inversión pública, que si bien tenía que ver un poco con economía, era inversión pública, digamos, en función a la construcción. Y nosotros lo que fuimos haciendo fuimos convenciendo con la acción, o sea, no tuvimos tanta instancia de conversación, no es que, si bien obviamente el secretario que era quien lideraba, lo comunica a un ministro de Obras Públicas, Vivienda, ¿no? El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, nosotros pudimos ir convenciendo a las distintas áreas, y hasta ahí, porque tampoco es que, cuando yo me fui tampoco es que hay un gran convencimiento, o sea, hoy está avanzando eso, hoy en este momento de urgencia y de necesidad, más sobre la obra pública, ¿no? Está naciendo un poco más la urgencia. Pero en ese momento fue una acción de convencimiento mediante la acción. Y uno de los puntos para mí, y que supongo que también para varios de los países que estamos dentro de la red latinoamericana, consolidar eso fue como también un punto de arranque, primero como un punto final de, bueno, toda esta supuesta teoría, que muchos veían como, bueno, esto es una teoría, es una de las tantas cosas que se inician en el Estado y quedan, nada, olvidadas, como muchas veces. Este cierre, este monio, fue como, bueno, ok, listo, están de acuerdo con una buena cantidad de países que están en la misma idea, nada, ahora avancemos. Bueno, y después vino pandemia, ¿no? Cisne negro de 4 toneladas, que dificultó muchas cosas, digamos, pero lo interesante para mí de lo que cuenta Carolina es un poco eso, desde dónde se origina y cómo se termina de consolidar. Sí, perdón, Laura, perdón por desordenar, pero quería hacer una acotación de lo que dice Andrea, que es súper importante también. El tema de continuar convenciendo, tampoco es como que convenzas a alguien una vez, una organización una vez y listo, después le tienes que demostrar que lo que dijiste era cierto, que la plata que está poniendo se justifica, y después vas a tener cambio de gobierno, que ya nos pasó a ustedes y a nosotros, y es todo de nuevo, es absolutamente todo de nuevo, y puede que lleguen nuevas autoridades que algunas están más, a nosotros nos pasó, ministerios que estaban súper avanzados, se pusieron mucho más lentos, y otros que no estaban avanzando, la autoridad llegó mucho más convencida, entonces es un trabajo también de continuo, no es solo una vez y listo, es continuo. Claro, y perdón que tire otra más también, pero tiene que ver mucho también con las transformaciones que se generan dentro las políticas de gobierno. O sea, a nosotros también nos ayudó muchísimo que en ese momento se firmaron convenios de transformación digital. Y eso fue un impulso, o sea, dentro de esos convenios con el Banco Interamericano, que es otro convenio, no era solamente, teníamos el convenio de la Comisión, el convenio específico para implementar en el área específica de la Secretaría, digo, y un convenio general que tenía que ver con la transformación digital del Estado. Digamos, que sumaba la transformación, la digitalización de documentos, la digitalización que significa el contratar, o sea, comprar, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando va también en un paquete, muchas veces es por ahí más fácil de convencer. Y por otro lado, es lo que decía hace un rato también Carolina, que tenés que entender qué es lo que quiere el otro,
que es un ejercicio, casi hablando mal y pronto, como de política, digamos, ¿no? Es como decir, bueno, yo, por ejemplo, esta presentación la encaro desde el punto de vista del capital humano y de la comunicación. Bueno, ¿qué le interesa a cada una de las áreas? A esta área le interesa disminuir costos, disminuir tiempos. A esta área en realidad lo que le interesa, que puede ser, no sé, unidad, una modernización y demás, nada, el capital humano, ¿no? Entender las capacidades de la gente que trabaja en el Estado, a otro le interesa la comunicación, es como variar esto que decía Carolina, que esas son presentaciones casi psicóticas, similes, digamos, que tenés que ir presentando a cada una de las áreas. Sí, excelente. No, creo que sí, creo que eso es parte de un proceso lógico de cualquier construcción de algo que sea diferente, ¿no? Porque seguir haciendo exactamente lo mismo es fácil. Lo difícil en algún punto es plantear hacer algo diferente y convencer a la gente de hacer algo diferente, y eso significa muchas tareas de coordinación, de comunicación, mucha hora de convencimiento y mucha hora también de planificar. A veces nosotros tampoco entregamos aquello que pensamos que iba a ser. En ese proceso de transformación yo me imagino que ustedes deben haber tenido un momento en el cual pensaban que iba a conseguirse B y terminaron consiguiendo D, y tal vez D era mejor que B o tal vez no. Bueno, pero digamos, es parte de un proceso que cuando uno lo mira desde el resultado ya cristalizado en un programa, en un proyecto de acción, todos esos procesos de idas y vueltas, justamente alguien preguntaba acá si alguien se había interesado, había empezado a avanzar y había retrocedido, ¿no? Y ustedes habían perdido el apoyo de alguien, por ejemplo, en algún momento del proceso. Cuando uno ve el Plan BIM Chile o el CBIM como una cosa ya objetivada en un programa, en un plan, en un estándar, todos esos idas y vueltas que son parte de ese proceso y que nos generan ansiedad en el momento que se está digamos, cursando, desaparecen por el propio peso de la cosa ya conseguida, del objetivo alcanzado. Así que me parece súper buena la reflexión de ustedes en ese punto. La última pregunta, por lo menos de este bloque que yo tenía, tiene que ver un poco con eso, y creo que está un poquito respondida en las dos presentaciones, pero me gustaría que hagamos un poquito más de foco. Porque Andrea mostraba un poco esto de la idea de poder generar datos necesarios para tener una mayor transparencia, mejor acceso a la información que nos permitiese evaluar, no solo a nivel de la opinión pública o del ciudadano, podríamos decir, afuera del aparato estatal, pero también adentro del aparato estatal, que nos permitiera evaluar cuáles son los resultados de un determinado proyecto, de un determinado proceso, pero también para otra cosa que es extremadamente importante y que a veces la terminamos desestimando por la propia ausencia de datos en la construcción, que es la capacidad de ofrecer alternativas que estén sustentadas en información, donde vos digas, bueno, se puede hacer esto, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Esas dos cosas son importantísimas y están completamente vinculadas a lo que es BIM entendido como información, como dice Carolina. Y en ese punto, en la presentación de Carolina hace todo en algún punto el circuito que tiene que recorrer esa información, ese dato, información, desde su captura, ¿no? Desde su realización, hasta su comunicación y hasta su uso, para que esa evaluación y esas alternativas siquiera puedan existir. Entonces, mi pregunta en concreto, después de todo este berenjenal, es, pensando en quien nos está escuchando del otro lado, que dice que tal vez, bueno, no sé, es un administrador de gestión municipal, de gestión pública en un municipio, o que es una persona que está en la gestión nacional, en alguna dependencia pública, que escucha hablar de BIM y piensa que para empezar a trabajar con estas transformaciones, lo que necesitamos es tal vez entrar en un proceso de una adquisición de licencias de software que están completamente por fuera de lo que ese municipio, esa dependencia puede encarar en un primer momento. Y entonces como que la discusión sobre estas transformaciones, sobre estas mejoras, en tener datos para evaluar y tener datos para plantear alternativas, quedó trunca porque se necesita una licencia y entonces no se puede avanzar.
Mi pregunta ¿es esto tan así? Digo, nosotros necesitamos arrancar por tener un software que nos permita ver esta información modelada, o como un poco presenta Carolina en su presentación, la información llega en la última filmina. La información, digo, modelada en una representación gráfica, llega en la última filmina. Entonces, Andrea, que ya tenés el micrófono abierto. Es efectivamente lo que dice Carolina. De hecho, o sea, Carolina puede explayarse un poco más porque tiene bastante más experiencia, digamos, sobre el tema. Yo tengo 2 años, nada más, digamos. Pero el software es lo último. O sea, el software es lo último. De hecho, la adquisición de software dentro de un estado significa además un gasto enorme. O sea, ¿a quién convences? Diciéndole, che, gasta todo esto para que empecemos a probar estas metodologías. Es casi imposible. Así que nosotros no empezamos con las metodologías, con los software. Empezamos a entender los procesos, a entender cómo trabajamos, a hacer el levantamiento del dato, de qué es lo que es necesario. Justamente todo lo que muestra Carolina, esos grandes diagramas de procesos, son los que nosotros empezamos. Y además nuestra propuesta era, bueno, acompañemos, si bien jugamos con la práctica de la teoría, acompañemos al resto de las áreas del Estado que quieren empezar a organizarse para poder implementar esto. Entonces, como la adquisición del software es lo último de lo último. Sin embargo, obviamente algo del software usamos porque tiene que ver en la práctica, digamos, pero eso tenía que ver con un convenio cuasi tácito con alguna que otra empresa, digamos, pero nada, por amor al arte, digamos, para poder avanzar sobre este tema. Pero la verdad que el software es específicamente lo último que uno se necesita. Y cuando ya puedas tener todo esto consolidado, donde entienda la gente, quien toma la decisión, no sé, si un Ministerio de Hacienda, sea un área de presupuestos, que bueno, que es lógico que ya puede funcionar, que tenés más o menos todo organizado, bueno, pedirle la inversión para la cantidad de licencias que necesite. Que tampoco es que uno necesita licencias para todo el Estado, que también es algo que uno tiene que entender. O sea, porque cuando muchas veces me llaman y dicen, bueno, necesito licencias para todo el área. No, o sea, no necesitas licencias para todo el área. No van a ser todos modeladores. O sea, eso también es como recalcar dentro de lo que son los municipios. Sí, no, 100% de acuerdo con lo que dice Andrea. Efectivamente, el proceso que yo mostré, claro, primero tú tienes que entender cómo es el proceso del proyecto, pedirlo, etc. Así que el tema de la licencia viene al final. Y el tema de la licencia comprada también es un tema, porque por lo menos acá en Chile, en general, hay excepciones, pero en general los equipos de los ministerios, los equipos de los municipios también, no generan los proyectos, sino que hacen las licitaciones y reciben los proyectos en modelos. Entonces, para eso, para revisar esos modelos que una empresa generó, no necesitan una licencia de un software pagado. Muchas veces, la gran mayoría de las veces, eso lo pueden revisar con software gratuito. En la medida en que esos proyectos se pidan a partir de formatos interoperables como IFC, esos proyectos después se pueden visualizar con visualizadores gratuitos de IFC, que hay varios disponibles, y por lo tanto eso implica que muchas veces vas a necesitar licencias, pero no vas a necesitar comprar licencias. Y eso para nosotros ha sido un tema igual acá, y me imagino que allá también, porque claro, quieren muchas veces partir por la licencia, aparte muchas veces pasa que a fin de año queda plata en el presupuesto que es para licencias, entonces bueno, vamos comprando licencias de algún software de BIM, pero si no lo necesitas, ¿para qué lo vas a comprar hoy o mañana o pasado mañana? Entonces lo importante es que el software venga al final, una vez que tengamos claro para qué vamos a usar BIM y si es que realmente necesitamos una licencia pagada, que la gran mayoría de las veces acá por lo menos va a ser que no. Pero hay que bajar esa como ansiedad de la compra. Total, que muchas veces esa ansiedad se genera por el mercado propio. Entonces también es como decir, bueno, esperen. O sea, esperen que vamos a ver qué estamos haciendo primero que nada, y después charlamos sobre licencia. Sí, total. Sí, bueno, es que me parece que hay un punto central que está presente en las dos y que tiene que ver un poco con este de desmitificar el BIM, que un poco está por detrás de esto de entender a BIM como un proceso de mejora en la gestión de la información, que tiene que ver con que lo primero que hay que preguntarse es para qué vamos a usar las informaciones que estamos recabando. Y digamos, casi ninguna otra pregunta
puede ir antes que esa y casi ninguna otra acción puede ir antes que responder esa pregunta. De forma que el punto de tener algún software que te permita visualizar esa información modelada geométricamente y etcétera, digamos, es lo que viene en algún punto a ser la cereza de un postre que se comenzó a cocinar, quién sabe, un año y pico antes. En esto, ya para ir cerrando ahora sí, hay un punto que me parece que estaría bueno, que estaba en la pregunta que yo había leído antes de Analicia, que era comentar tal vez una breve referencia de qué tiempo llevó la construcción, por lo menos de la primera versión de un CBIM reconocible como tal, y qué tiempo llevó la primera versión de un Plan BIM Chile reconocible como tal. CBIM empezó en fines del 2017 y todos sabemos que el lanzamiento se dio en octubre del 2019. Ahí es cuando ahí es cuando consideramos que ya se había... O sea, 2 años. Sí, un año y medio, Un año y más medio. o menos, digamos, porque para poder lanzar CBIM también es, bueno, todo esto que estamos hablando de convencer, de avanzar sobre los procesos y más, también tenía que ver con, a mí me corrige 23 de agosto, bueno, no me acuerdo, eso pasó un tiempo, sino que también tenía que ver con el armado del equipo, que también es una parte fundamental, digamos, que también lo va a decir Carolina, ¿no? Es muy importante el armado del equipo. De esta gente que te acompaña a convencer, que te acompaña a producir en cualquier tipo de transformación, y específicamente en esta. O sea, el armado del equipo me llevó bastante tiempo, llevó 6 meses, y después, bueno, cuando pasamos a otra área, se fue sumando muchísima más gente, por lo tanto llevó bastante tiempo más. Eso para mí es la parte que lleva más tiempo y que encima le agrega más valor y que para mí es la más importante. O sea. Sí, yo creo que incluso nuestros tiempos son más largos. A ver, así haciendo memoria. A nosotros nos tomó un año, todo 2015, convencer que existiera el plan BIM. Entonces, suponemos que el plan o lo que sea, digamos, ahí partió en principios del 2016. De ahí, como dice Andrea, tomó un tiempo levantar los fondos y recibirlos, porque en el Estado también todo se mueve lento. Entonces, una cosa es que te digan que tienes plata y otra cosa es que te llegue para poder pagarle el sueldo a alguien, que uff. Entonces, eso tomó como, claro, como unos 9 meses más, entretener el equipo y la plata para pagarle el equipo. Entonces ahí ya estamos en 2016 y claro, y a fines del 2016 esto como que era más que Carolina, digamos, el plan BIM, como con gente, con equipo para hacer cosas, y con fondos para hacer cosas, y de ahí empezar a generar acciones y documentos, te va tomando un tiempo. O sea, piensa que nosotros, yo digo, partimos en 2016 y el estándar lo lanzamos en junio del 2019, o sea, en el fondo 3 años después, pero son 3 años después de partir, pero 2 años después de tener un equipo, así va. En el fondo, cada cosa es como un paso, así como una meta que vas cumpliendo, pero es lento. O sea, si yo mido desde que partió el plan BIM hasta que se lanzó el estándar, que podría ser así como un gran evento, eso tomó, claro, 3 años. Uy, qué harto, no me he dado cuenta. Entre medio salieron 1000 otras cosas, no es que no hayamos estado haciendo nada, pero va tomando tiempo. Ahora, yo creo que ahora otros países, por ejemplo, que se están sumando, yo creo que todos van un poco más rápido, porque también hay más convencimiento del entorno, de los países de los lados, entonces es más fácil. O sea, yo creo que cada país que se sume quizás va a ser, que se sume al BIM, quiero decir, por ejemplo, en la región, va quizás ir siendo un poco más rápido, porque tiene más de dónde tomar experiencias de los otros países vecinos, y a nivel internacional también. Entonces, yo creo que se van a ir acelerando y cada país va a ser un poco más rápido, pero igual no es hacer un plan como este, mover al Estado, no es algo que toma meses, o sea, hay que tenerlo súper claro. Perfecto, sí, creo que quedó clarísimo. Justamente le quería poner un poco de fechas, ¿no? De plazos, porque creo que ayuda bastante a bajar la ansiedad también que nos suele pasar cuando uno mira el resultado, mira lo que hicieron en tal o cual país y nosotros acá estamos dando vueltas, y bueno, y ese dar vueltas es donde ustedes estuvieron durante 1 año y medio, tal vez, ¿no? Antes de tener el anuncio oficial de los planes.
Bueno, Sebastián, creo que yo por mi parte no podría estar más satisfecha de esta reunión, creo que salió desde mi juicio súper bien, me divertí mucho y creo que salió muy interesante. Sebastián creo que tiene más una pregunta, así que le paso la palabra y Sí, aprovecho para despedir. tenía dos. Una de las preguntas la lancé por escrito ahí, viendo que en los últimos 2 años el mapa de la región se coloreó de BIM, porque aparecieron muchos países con planes BIM locales. Una pregunta más para Caro, aunque Andrea estuvo muy implicada hasta principios de este año. ¿Qué rol crees, Caro, que la red BIM Gobierno, que vos estás presidiendo, está llevando adelante y que de repente toda Latinoamérica se vistió de planes BIM? ¿Cómo crees que está funcionando esa aceleración? Sí, bueno, yo quiero creer que hemos tenido un poquito de aporte, al menos en los últimos países que se sumaron a la red, de que vean, de que sus estados vean que esto es algo que está pasando a nivel de región y que por lo tanto eso también les sirva a ellos, a los equipos que están empujando en cada país de convencimiento. Eso sabemos que ha sido el caso de algunos de los últimos países que se sumaron. Y esperamos que, o sea, hay dos efectos, digamos. Hay un efecto simplemente de visualización, como, mira, esto está tan avanzado que hay una red en Latinoamérica, o sea, me refiero como a un nuevo país que tiene que convencer a su Estado, no parte desde donde partió Argentina o desde donde partió Chile, que era como, mira, esto está en Inglaterra, pero queremos hacerlo, y que obviamente ahí te enfrentas con la dificultad que te dicen, bueno, porque eso es para los países desarrollados, no es para nosotros, estamos súper lejos y no vamos a llegar nunca. Entonces, cuando ya ahora hay una red, eso creemos primero que tiene un efecto simplemente demostrativo, que para un país o para un equipo que está impulsando en un país, es más fácil convencer a sus autoridades y todo si se ve que en los países vecinos está pasando y no es solo algo de países súper desarrollados. Y lo segundo, en que esperamos que la red sea muy, muy útil, es no solo en el efecto demostrativo, sino que en generar conocimiento. Y ahí estamos trabajando en generar documentos que puedan mostrar, por ejemplo, de manera consolidada cuáles han sido las distintas estrategias que han seguido los países de la región en su impulso de BIM, porque sabemos que hay similitudes, pero también hay diferencias, y verlo plasmado en un documento también puede ser de mucha utilidad para un equipo que está intentando o que está recién partiendo en un país. Entonces, creemos que esos dos, creemos que ya ha sido el aporte de la red, y estos documentos y esta información que estamos esperando lanzar en el futuro cercano, esperamos que también sean un aporte concreto. Y bueno, y aprovecho de pasar siempre el aviso, yo no sé si hay solo gente de Argentina, pero si hay gente de otros países también, que la red está abierta a las instituciones públicas, a los estados de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, no solo los 8 que están hoy día, esos son los que hoy día participan, Argentina, Brasil, México, Perú, Colombia, Costa Rica, Chile y Uruguay. Creo que no se me olvidó ninguno, espero. Brasil, ¿sí lo dije? Ah, no la escuché. Sí. ¿O no? Bueno, Brasil. Pero esperamos que está abierto a todos los otros. Porque esperamos ser una ayuda para los estados para implementar BIM. ¿Y puedo oficiar de pregunta en esto? Sí, Primero que es muy interesante todo el trabajo que hace la red, eso lo tengo que decir, que la verdad que se trabaja mucho en la red. No es simplemente un grupo de 8 personas que se juntan a charlar y tomar mate, en caso de Argentina / Uruguay, que los uruguayos que están no toman mate, de hecho. Sino que es un área de mucho trabajo. Y hay algo que a mí me suelen preguntar mucho, y aprovechando que tenemos a la presidenta acá, es si solamente tienen que ser representantes del Estado Nacional, funcionarios del Estado Nacional, los que integren la red. Quizás pueden ser, no sé, si alguien puede representar alguna provincia, si se puede representar a un municipio. ¿Cómo es la solicitud para ser parte de esta red? Buenísima pregunta, pareciera que estuviera como arreglada, pero no.
Efectivamente, nosotros entendemos en la red que van a haber distintas maneras de estructurar el plan de implementación de BIM de cada país, que van a depender de la estructura jerárquica, organizacionales que tiene cada país. Por lo tanto, no está limitado a que solo sean organizaciones de nivel central. Lo que sí es importante es que la institución que venga tenga un rol protagónico, un rol de impulsor de BIM desde el Estado de ese país, pero puede ser a nivel regional o a nivel central. Lo que queremos es tener a muchas organizaciones, o sea, a muchos países. Lo que no nos puede pasar es que venga de un país X y venga gente de una región y después venga la del gobierno central y entre ellos no estén comunicados. Eso es lo que la red no puede estar en medio de dos tipos de estructuras de un mismo país, porque ahí es el país el que lo tiene que coordinar. Pero si en un país se define que esto se está impulsando desde el nivel regional, y de hecho tenemos un país donde se está viendo a nivel de estados, y tenemos a representantes de un estado, en el caso de México, y de nivel central. Mientras ellos estén coordinados en eso, la red lo recibe felices. Lo importante es ayudar, y la estructura que tenga cada país es una cosa de definición de cada país. Pero sí tienen que ser del Estado. Es una red especialmente pensada en el Estado. Muchas gracias, Caro. Gracias, André. Tenés el micrófono apagado. No sé si Hola. quería decir Eva, algo, ¿estás por André. ahí? Sí. ¿Me escuchás o sigo con mal internet? No, se escucha bien. ¿Escucha Lau, a bien? vos también te escuchamos bien. ¿No nos estás escuchando? La Laura. cara de Laura lo dice todo. Sí, no nos debe estar André, no sé si vos estabas diciendo algo o no. Ok. No, nada. Última pregunta, porque estamos sobre el tiempo para las dos. Sí. Que la quiero hacer en verdad con mi sombrero de cámara de la construcción, ¿no? Del sector privado. En esta transformación que estamos motivando, que estamos llevando adelante de los procesos del sector público para tener una obra pública más transparente, más eficaz, más oportuna, que llegue a todos los que tiene que llegar, en el plazo previsto, con el costo previsto, con el alcance o las dimensiones que realmente tenga que llevar adelante. ¿Qué espera el sector público, que es el que está liderando en cuanto mandante o comitente, depende del país, tenga ese nombre, del sector privado? ¿Cuáles son las habilidades que ustedes necesitan que el sector privado comience a desarrollar a fin de dar respuesta a estos nuevos desafíos? Dos palabras, no las quiero poner en un problema. Cortito. ¿Y eso yo? ¿O empieza Caro? Como quiera. Yo ya estoy afuera del Estado, no puedo decir mucho, digamos. Sí, Lo que pero sí puedo tenés decir es que suficiente experiencia. dentro de lo que eran las metas que teníamos planificados para todo este tipo de implementación, este año yo lo definía como el área de consolidación, digamos, entre lo que significaba tener una alianza con el privado y con la academia, específicamente porque, como todos, muchos han criticado durante un tiempo, que nosotros no dejamos no participar, pero como estar muy activo dentro de lo que era el programa de CBIM. Este año la idea era justamente poder incorporar al Estado y al privado, desde sus experiencias también, porque hay mucha experiencia del privado, hay mucha experiencia en nosotros. No establecimos, por ejemplo, un estándar como establece Chile, quizás eso en algún futuro se establezca, no sé hoy cuáles son las perspectivas ni los objetivos de CBIM, pudieron haber cambiado en este tiempo desde ya, ¿no? Pero parte de eso era poder conformar una documentación conveniente para ambos. Si bien sabemos que la documentación de CBIM hoy es utilizada dentro del privado, pero la documentación de CBIM tiene que ver justamente con una transformación metodológica, como con una organización, desde el punto de vista organizativo más que nada. La idea de incorporar al privado, incorporar a la academia, era incorporar experiencias para terminar de desarrollar una serie de documentos y cuestiones necesarias para este tipo de implementación. Sí, no, sí, yo 100% de acuerdo con lo que dice Andrea. O sea, lo que se espera, lo que nosotros esperamos del sector privado es tomar un rol protagónico.
a través de la experiencia, hay cosas que el Estado va a poder hacer y hay cosas que no, digamos, porque los mismos privados no quieren que el Estado tampoco se meta tanto en decirles ciertas cosas, y porque son los privados los que saben dónde les aprieta el zapato, decimos acá, respecto de ciertos temas. Entonces, nosotros, si uno se va a la experiencia, por ejemplo, de Reino Unido, hay documentos de los que uno generalmente mira como, oh, los documentos que ha hecho Reino Unido de BIM, pero no todos los ha hecho el Estado. Hay muchos que los han hecho distintas asociaciones gremiales, por ejemplo, porque los han hecho desde su conocimiento y de su manejo, que es distinto que el que tiene el Estado. Y eso es lo que se espera desde los privados, que las cámaras de la construcción, que los BIM Forum, que los colegios profesionales, las asociaciones gremiales, hagan también, generen información que viene dado desde su experiencia, que la hagan a partir de la experiencia que tienen en el desarrollo de los proyectos, en la construcción de los proyectos, etc. Para que sean un par, que no sean como, bueno, vamos a esperar todo lo que hace el Estado, que nos haga un estándar, que nos haga esto, que nos haga lo otro, que nos dé todas las instrucciones, y después nosotros vemos si nos sumamos o no. Lo que uno necesita desde el Estado es una contraparte igualmente activa, y para eso son clave el BIM Forum de cada país, para eso es clave la Cámara de cada país, que trabaje en conjunto, que participe de las cosas que hace el Estado, pero que también impulse sus iniciativas, que todo esté alineado. Obviamente no sirve para una industria que cada cual está haciendo lo suyo del BIM, que trabajen en conjunto, pero que haya energía puesta específicamente del privado, con el conocimiento y la experiencia específica que tienen, en impulsar estos temas. Clarísimo, André, clarísimo, Carolina, la verdad coincido 100% en esta propuesta que acaban de hacer a la pregunta. Estamos en horario, Emilia, Laura, vamos a ir cerrando. Primero, agradecer especialmente a Carolina y a Andrea, que se han preparado muchísimo para este encuentro. Hemos tenido alguna reunión alguna sesión preparatoria, y sabemos que Carolina en particular estaba con el lanzamiento de la plataforma de e-learning ajustadísima en los tiempos, y sin embargo se puso este nuevo tema en su agenda y nos dio esta mano para este webinar. Gracias también a André, que fuiste de alguna manera la moderadora, la coordinadora original del encuentro, y Laura, una gran moderadora. Este webinar fue recontra internacional. Andrea en Argentina, Carolina en Chile y Laura en Brasil. Así que nos faltó alguien de Uruguay para tener así los 4 países juntitos. Muchísimas gracias a todos y a todas los que participaron. Estén atentos. Recién cuando Carolina decía sector privado que haga propuestas, vayan a nuestra biblioteca. Tenemos, al menos aquí para BIM en Argentina, muchas investigaciones, papers, trabajos que terminar también el camino del BIM en el país. Y Emilia, tenías un último anuncio para el próximo encuentro. Sí, ya tenemos el próximo encuentro, todavía no tiene nombre, pero va a ser también un poco sobre BIM, vinculado a gestión pública, formas de participación y las formas en que impacta BIM en esta transformación. Está previsto para el 4 de noviembre, creo que era a la tarde, no me acuerdo si era 10 de la mañana. Tenemos, no, supongo que va a ser a la tarde, porque nos va a acompañar gente de EDU. EDU es la empresa desarrolladora urbana, así que lo llama, de Medellín, Colombia. Es una empresa muy interesante, súper potente en implementación BIM, no solamente en lo que es la parte tecnológica o metodológica de BIM, sino también cómo han ido a un modelo de ciudades inteligentes y de toma de decisiones a partir del planeamiento urbano más que oportunas. Nos hemos puesto en contacto a través de Andrea con ellos y estamos armando para la primera semana de noviembre este webinar. Este año raro no tiene fin de año, básicamente porque como que no tuvo año, así que seguimos en un continuo de actividades. Seguramente se nos va. El 25 de diciembre también hay un webinar, por si alguien está solo. Tengo mala internet, así que capaz que se me corte un poquito. Muchas gracias a todos por participar, será hasta el próximo. Gracias, Caro, gracias, muchas André. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Caro. Gracias, Lau. Gracias, muchas gracias a todos. Fue muy entretenido. Total. Gracias, Caro. Chao, chao. Chao, que estén bien.